Ya, ahora sí vamos a iniciar eh, esta ponencia. Sabemos que el tiempo es oro y hay que respetar. Muy bien. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Siempre dar gracias a Dios por darnos un día más de vida. Seguidamente continuamos con las ponencias que van dirigidas a todos ustedes. Hoy se va a realizar la segunda ponencia sobre la carrera de psicología, que va a ser dirigida por el ponente Alfonso Díaz Clat. Seguramente algunos ya lo conocen, porque actualmente trabaja en la SAC, donde nos brinda todo su conocimiento sobre su carrera. A continuación, voy a mencionar sus estudios y los lugares en los que trabajó. Es licenciado en Psicología de la Universidad Ricardo Palma, magíster en Recursos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es director de Desarrollo Organizacional de la SAC. Tiene 21 años de experiencia en el campo de la psicología clínica, educativa y organizacional. Es ex consultor internacional de empresas. Además es catedrático en pre y posgrado en universidades como la UNSA, la Universidad Católica de Santa María, La Salle, UTP, entre otras. Sin nada más que decir, le voy a dar el pase para que nos deleite con sus experiencias. Muchas gracias, Danilo. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Ante todo, a la señorita Lidia, a la señorita Milagros y a todos los que nos acompañan en esta reunión, que yo felicito a Danilo y a todo su equipo de Encuentra tu Carrera, porque este es un aporte muy importante para los que todavía están pensando y preparándose para que cuando llegue el momento ya tengan una idea de qué podrían estudiar. Bueno, Danilo ya me presentó, la mayoría, a mí me gusta que la mayoría me llame Foncho. Eh, yo en efecto nací en Lima, estudié en la Universidad Ricardo Palma, allá en Lima, y luego por cuestiones de trabajo vine a trabajar a Arequipa, en donde ya me quedé hace 21 años exactamente. Voy a empezar hablándoles un poco de los estudios, la universidad. Um, yo estudié el colegio allá en Lima y ya desde segundo, tercero de secundaria tenía claro a qué me quería dedicar. Definitivamente era a orientar y ayudar al ser humano. Yo quería ser o teólogo, increíblemente, quería ser psicólogo o dedicarme a algún tipo de trabajo en el que yo pueda darle la mano a las personas. La principal vocación de un psicólogo es la de servicio, la de ayudar, la de tocar la vida de otras personas y ayudarlos a salir adelante, a mejorar sus vidas, a tratar de enfrentar de una mejor manera sus problemas. Me preparé, a ver, yo no me preparé inmediatamente, salí del colegio. Yo salí del colegio en el año 1990 y 3 años después de haber estado trabajando muy duramente para juntar dinero, yo recién decidí postular a ser psicólogo. Y en el momento en que decidí postular, tenía dos carreras posibles a seguir. Una que ya había emprendido, que era el fútbol. Yo cuando era muy joven jugaba mucho al fútbol, jugaba para un club muy importante allá en Lima, y me propusieron en el año 93 ya pasar al equipo mayor, ¿no? Del club blanqueazul. Sin embargo, en esa época, como ustedes recordarán, no, los grandes futbolistas se quedaban en el Perú, eran muy pocos los que habían salido a otros países y habían logrado tener el éxito que hoy en día conocemos tantos casos que existen, ¿no? Entonces, mi vocación por el servicio pudo más que mi amor por la pelota y dejé el club con mucha pena, con mucha tristeza y me dediqué exclusivamente a prepararme para ingresar a la universidad. Yo lo primero que hice fue en mi cuarto,
de mi cuarto sacar televisor, sacar la radio. No existían celulares, felizmente, no existía la internet con la fuerza que existe hoy en día. Entonces me preparé para estudiar muy fuertemente e ingresar a la universidad a la primera. Y así fue, ingresé en primer puesto a la Universidad Ricardo Palma y mis estudios universitarios fueron de un alumno normal, nunca sobresalí, al menos no en notas, sobresalí en otros campos como en el fútbol, como en la oratoria, eh, también participé políticamente en la universidad y fue una linda experiencia. ¿Qué tipos de cursos se llevan para estudiar psicología? Existen los cursos generales, llamados generales, donde tienes un poco de historia de la psicología, historia universal, tienes filosofía. Recuerdo que me gustó mucho un curso de lógica que llevé en los primeros ciclos. Y luego vas entrando ya a los cursos de carrera propiamente dichos. Una de las cosas que me preguntan muchos chicos como psicólogo es qué tanta matemática o números se necesitan para ser un buen psicólogo. Yo me atrevo a decir que un 25%, no más, porque en realidad es una carrera más de letras que de números. Los números se estudian y se analizan para el manejo estadístico de los resultados de los estudios, de las pruebas psicológicas, etc. Y hoy en día, cosa que antes no existía, pues tenemos la facilidad de herramientas que nos permiten ingresar los datos estadísticos de una investigación y la herramienta lo hace todo, ¿no? Y estoy seguro que de acá a unos años va a continuar avanzando la tecnología y todas las herramientas que hoy en día con las que cuentan los jóvenes psicólogos van a ser mucho más fáciles y amigables de lo que ya son, porque son bastante sencillas. Y dentro de los cursos de carrera propiamente dichos, bueno, tenemos cursos como, por ejemplo, Psicología 1, Psicología 2, en donde uno va conociendo las principales escuelas psicológicas. Como lo mencioné hace un momento, tenemos Historia de la Psicología. Luego entramos un poco a manejar el concepto de la mente, el cerebro humano, ¿no? Y ahí tenemos cursos como neuropsicología, neurofisiología, neurología aplicada, en donde prácticamente uno logra entender por qué el ser humano se comporta como se comporta mediante el estudio del encéfalo o cerebro humano. Para ello, no sé si en la actualidad se sigue haciendo esto, nos pidieron comprar nuestro propio cerebro, nuestro cráneo, ¿no? Y uno tenía que ir a las morgues, a donde habían cadáveres llamados NN, que nadie los reclamaba, no se sabían quiénes eran, y pagabas y te vendían legalmente estas cosas, ¿no? Así que yo andaba en mi cuarto con mi cráneo, yo le llamaba Juanito, no sé por qué, y mi cerebro, ¿no? En neuroanatomía, neurofisiología, estos cursos con respecto al cerebro, yo recuerdo, y les cuento como una anécdota, porque yo no sé si los exámenes sigan siendo así, yo ya no volví a meterme en el tema de la neuropsicología. Los exámenes los dábamos trayendo nuestro cerebro completo, cortado a la mitad, y el profesor, el de catedrático, te decía, a ver, ¿dónde está el área de la visión, ¿no? El área auditiva, ¿dónde está el área del razonamiento lógico? Y tú tenías que agarrar un alfiler, ¿no? Y ponerlo exactamente en el lugar en donde estaba esa zona, ¿no? Muéstrame la amígdala, muéstrame el cuerpo calloso, y así nos iban haciendo muchas preguntas y el examen era, si tú le dabas en el lugar adecuado, aprobabas. Obviamente nosotros teníamos que basar nuestros estudios en libros, ¿no?
Los libros nos permitían a nosotros estudiar, leer allí, ver las imágenes. Ya habían en internet algunas CDs que se vendían antes. Había un CD famoso llamado Encarta, en donde tú tenías como una especie de enciclopedia, lo que ahora es Google, ¿no? Antes tú lo tenías todo todo para estudiar en un CD ya grabado. Entonces ahí tenías imágenes en 3D, se prendían algunas partes del cerebro y eso te ayudaba a estudiar. Pero la mayoría del estudio antes era básicamente en libros físicos. Hoy en día entiendo que en las clases de todo lo que es neurología eh, tienen gran parte virtual, ¿no? Pues la ciencia ha avanzado mucho cuando yo estudié y ahora existen imágenes como la resonancia magnética, que ustedes pueden tomarse una resonancia magnética, es caro en la actualidad, pero te permite ver las imágenes más claras del cerebro, puedes ver cerebros funcionando, prendiéndose según las diferentes sinapsis que se generan entre las neuronas, ¿no? Pero ese fue un curso muy difícil porque hay que memorizar varias partes anatómicas del cerebro. Eh, Solo como dato, nuestro libro de cabecera era Alexander Luria, un neurólogo, me parece ruso, no estoy seguro, no lo recuerdo con exactitud, que hasta el día de hoy se consulta, ¿no? Como ustedes sabrán, hoy en día las neurociencias han avanzado mucho. El cerebro se están descubriendo cada día más cosas muy interesantes. Entonces, ya todo está básicamente en imágenes, ¿no? Otros cursos importantes son, por ejemplo, el estudio de las principales corrientes psicológicas. En la psicología tenemos conductismo, psicoanálisis, la escuela cognitivo-conductual, el humanismo, la terapia racional emotiva. Hay muchos enfoques de cómo se ve un mismo problema. Es como que yo les presentara esta taza, ¿no? Y ustedes la vieran, primero que nada, sin lentes, luego con estos lentes que uso yo, luego con unos lentes diferentes, y vamos viendo diferentes aspectos de lo mismo, ¿no? Los conductistas, por ejemplo, los psicólogos conductistas o la psicología conductista se basa básicamente en analizar, como lo dice su propio nombre, la conducta del ser humano y basa el trabajo conductual en las recompensas y castigos, ¿no? El área psicoanalítica es un área propuesta por Sigmund Freud, allá en Viena. Es un área muy interesante también, una escuela muy interesante porque nos permite a todos nosotros definitivamente entrar un poco más en el funcionamiento de la mente, más no desde un punto de vista neurológico. Y esa es la gran crítica que se le hace al psicoanálisis. El psicoanálisis propone muchos aspectos que no se pueden tocar o ver, pero que a los ojos de muchos científicos durante muchas décadas sigue siendo funcional y permitiéndonos ayudar a mucha gente. El psicoanálisis maneja conceptos como el inconsciente, por ejemplo. Para un psicoanalista, cuando hace un trabajo de terapia, el analizar los sueños de una persona, lo que sueña dormida, le da mucha información desde el inconsciente y otros conceptos muy interesantes. Y así cada enfoque tiene una manera de analizar al ser humano. Recordemos que la psicología nace siendo el estudio del alma, como lo creían los griegos, más con el devenir de la ciencia se terminó entendiendo que es el estudio de la mente del ser humano, ¿no? del cerebro del ser humano, y cómo éste influye en su conducta. Entonces los psicólogos nos pasamos analizando qué motiva a una persona u otra, qué hace sentir tan triste a una persona u otra. No todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera cuando vemos una película de terror, por ejemplo, o cuando estamos en sociedad conversando con otros amigos. No todos actuamos definitivamente de la misma manera. Todas estas cosas las estudia el psicólogo. Trata de explicar y de predecir la conducta de una persona, ¿no? Es importante también que ustedes sepan que la psicología en el Perú, por ahora, tiene 4 grandes áreas de trabajo.
cada día van aumentándose algunas áreas, pero todavía no tienen la fuerza o la importancia que tienen en otros países. Recordemos que estamos en un país subdesarrollado. Estas 4 áreas de trabajo, ¿no? O de aplicación de la psicología son la psicología clínica, que es la psicología que te permite a ti como psicólogo ayudar a una persona que tiene algún tipo de patología o problema existencial muy grande que requiere de tu atención como psicólogo y de tu ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de problemas ve un psicólogo clínico? La depresión, ¿no? El luto, cuando alguien fallece y uno no se siente bien, no puede superar esa situación. Otra cosa que ve el psicólogo clínico es, por ejemplo, ayudar a ciertos aspectos de la sexualidad, cuando algo en la sexualidad no está funcionando del todo bien o genera preguntas, discusiones, análisis, ¿no? Y muchos otros temas, desde muy sencillos hasta muy complejos, como las propias enfermedades psicológicas, como la esquizofrenia, por ejemplo, que es una enfermedad que no tiene cura hasta la actualidad, en donde la persona que sufre de esquizofrenia sufre muchísimo, ¿no? Vaya la redundancia. Es una de las enfermedades más duras con las que yo he tenido que verme, porque realmente te das cuenta que la persona se ha separado de la realidad totalmente y es una persona que vive en su propio mundo, ¿no? Y así como ella, hay muchas otras enfermedades, la neurosis, por ejemplo, ciertas filias, ¿no? Entre muchos otros temas que el psicólogo va desarrollando en su carrera para saber abordar este tipo de problemas. Y uno no es que escoja ser psicoanalista o escoja ser conductista, sino que asume una escuela para de esa manera ver la mayoría de problemas y su norte es esa escuela. Tiene más o menos ciertos parámetros, paradigmas, ¿no? Científicos para entender el problema. Una segunda área de aplicabilidad de la psicología es la psicología educativa, ¿no? Muchos psicólogos se dedican o se especializan a entender el proceso en el que el ser humano aprende y por eso trabajan en universidades, colegios o institutos, ¿no? El psicólogo educativo ve problemas como la falta de atención, la falta de concentración, porque una persona no está rindiendo de manera adecuada por más que estudia, etcétera. Una tercera, un área de aplicación más es la psicología social. La psicología social es la que estudia la psicología de las masas, ¿no? De los grupos de personas. Las barras bravas, por ejemplo, que en Lima se ven mucho, que destruyen cosas, ¿no? O sea, se agarran a balazos, las mafias, el tema de, por ejemplo, de la delincuencia es estudiado por la psicología social, ¿no? La psicología social se nutre mucho de las encuestas, por eso se maneja tanto el tema estadístico. Y es también un área muy interesante de la psicología. Y finalmente, en el Perú, la cuarta área de aplicabilidad de la psicología es la psicología organizacional o psicología de las empresas, psicología empresarial. Esta área es la que, en lugar de ver a un paciente como un individuo, ve a un paciente en una organización. Toda una empresa es un paciente y está presentando síntomas de algún tipo, ¿no? Entonces, uno va y hace un proceso de diagnóstico, una aplicación de una serie de ideas para mejorar la situación que está pasando esta organización y luego mide los resultados de cómo está yendo esa organización para saber si el trabajo del psicólogo se está haciendo de manera adecuada o no. Decía que solo hay 4 en el Perú y que cada vez van creciendo porque todavía nos faltan muchas áreas a implementar. Pero, por ejemplo, también está la psicología forense, que ya existen psicólogos forenses que básicamente son aquellos psicólogos que dan su palabra como profesionales con respecto a un caso legal, ¿no? De justicia. Por ejemplo, el abogado de una persona acusada de haber matado a otro joven, ¿no? Pide al psicólogo forense que aplique ciertas pruebas
para demostrar, en caso sea el caso, que esta persona evaluada está teniendo conductas que no puede controlar, por ejemplo, y el asesinato fue involuntario. Por ejemplo, en el caso de un esquizofrénico. A un esquizofrénico no se le puede meter a una cárcel porque una persona esquizofrénica no es consciente o no decide sus conductas, ¿no? Entonces lo llevan a un manicomio, ¿no? O a un centro de salud mental. Eso hace el psicólogo forense. También hay psicólogos deportivos. Yo he tenido oportunidad de enseñar en la Universidad Católica de Santa María lo que es la psicología deportiva. Llevé un curso en Barcelona, en España, de psicología deportiva y fue algo muy interesante, pero que en el Perú todavía no da mucho dinero, ¿no? ¿Cuál es la mayor demanda de estas áreas de aplicación de la psicología? La más recurrente es la clínica. La mayoría de psicólogos, yo me atrevería a decir que por lo menos 70% se va a la psicología clínica, ¿no? En el Perú, ojo, en el Perú. ¿Qué significa eso? Que puedes trabajar para el Estado haciendo un SERUMS, que es trabajar en un proyecto social en una zona de tu comunidad o muy alejada, y eso te da la facilidad, por ejemplo, de trabajar en cualquier organización del Estado. Yo en mi época no existía el SERUMS, salvo para la medicina. Los médicos solamente hacían el SERUM en esa época. Hoy en día los psicólogos también lo tenemos que hacer. Entonces yo no podría trabajar para el Estado, por ejemplo, en el área clínica, ¿no? Más sí podría trabajar para el Estado, como lo he hecho durante muchos años, en el área organizacional, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en otros países ya hay otros tipos de psicología aplicada. Por ejemplo, hay psicólogos que se especializan en lo que se llama la robótica, ¿no? O la simbiosis entre una mano artificial de plástico y la persona, ¿no? Y los psicólogos ayudan a las personas que tuvieron que ser mutiladas por alguna enfermedad o accidente a manejar mejor esta prótesis, ¿no? Imagínense, hay países tan avanzados en donde hay psicólogos especializados en esto, ¿no? Psicólogos especializados en la robótica, en la cibernética. Hay psicólogos, por ejemplo, que ya se especializan en lo que es marketing, ¿no? En lo que se llama psicología del consumidor. Eso es un curso también que se lleva en la carrera y es muy interesante. Mientras voy hablando, si alguno de ustedes tuviera preguntas con respecto a lo que estoy diciendo, o me interrumpe prendiendo su micrófono, no hay ningún problema, o lo pueden ir escribiendo en el chat, o si gustan, tomen nota y al final pueden esperar para hacer las preguntas que quieran. Entonces, todos estos cursos, todas estas áreas se estudian en la psicología que se lleva en las universidades y nos permite, pues, tener una visión global de lo que hace un psicólogo en su profesión. La gran pregunta es, ok, ¿y cuando termina la carrera, qué se hace? Bueno, durante la carrera tú tienes que coger 4 o alguna de estas 5 o 6 especialidades, ¿no? Áreas que yo he mencionado, como son la clínica educativa, social, organizacional, la psicología deportiva, que ya se está usando en el Perú, o por ejemplo la psicología forense, que también ya se enseña en el Perú. De todas, la que más demanda tiene es la psicología clínica, como les decía. La psicología forense es muy pequeña porque hay que trabajar en juzgados, hay que trabajar con abogados, hay que trabajar en lugares en los que las morgues, por ejemplo, ¿no? A veces el psicólogo, para poder entender qué fue lo que pasó, tiene que entrevistarse con los familiares de la persona que presentó alguna conducta extraña o irracional. Entonces, por ahí va, ¿no? La psicología social es un campo interesante también, que cada vez agarra un poco más de fuerza en el Perú, pero todavía es muy pequeña. Yo creo que después de la psicología clínica, la carrera que está más en boga en este momento, que necesita que hay más demanda para psicólogos, es la psicología organizacional.
¿cuál es el área que más dinero te puede dar si te dedicas posteriormente a eso? En realidad depende de ti. Yo estoy seguro que si hubiera sido un psicólogo clínico, hubiera hecho igual cantidad de dinero o más de lo que he hecho como psicólogo organizacional. Como psicólogo organizacional yo he podido darme el lujo de viajar con mi familia a Europa, a los Estados Unidos, todo un mes. He tenido la oportunidad de construir mi casa, porque estuve trabajando con minas y allí se gana muy bien. Solo para que tengan una idea, a mí la mina Southern, yo trabajaba en Toquepala, Cuajone e Hilo, me pagaba 500 soles por cada hora que yo trabajaba para ellos. ¿Pueden creerlo? 500 soles. Eso puede ganar un profesional, ¿no? Es casi lo que gana un futbolista en el Perú, ¿no? 500 soles la hora por dedicarte a trabajar en diferentes tipos de proyectos como psicólogo. Eso quiere decir que si yo un día trabajo solamente 2 horitas, ¿cuánto he ganado? 1.000 soles en un día. ¿Pueden creerlo? Y yo viajaba 5 días a la semana como máximo, porque sábados y domingos no se trabajaba, al menos mi área no trabajaba en las minas, eh, y cada día me dedicaba 4 horas, 3 horas, algunas veces 8 horas completas. Era muy agotador, hay mucha responsabilidad, pero pues ganar mucho dinero si es que eres suficientemente bueno. ¿Y qué hay que hacer para ser bueno? No solamente en la psicología, sino en cualquier profesión, leer mucho y leer mucho de todo, desde literatura hasta libros de tu carrera, ¿no? Y estar actualizado todo el tiempo. No logré escuchar bien si es que Danilo lo comentó, pero yo, aparte de ser licenciado en psicología, soy magíster en psicología organizacional, en recursos humanos, de la Universidad Complutense de Madrid, allá en España. Ese tipo de gastos tan fuertes te permiten a ti ser mejor considerado como profesional. Pero si tú solo terminas la carrera y nunca presentas tu tesis para pasar de bachiller a licenciado, nunca te colegias, no haces diplomados, no te metes a hacer una maestría, te vas a quedar estancado y lo que te van a pagar por tu hora es lo que vales, en realidad, ¿no? Obviamente, la situación de crisis del país hace que algunas cosas se muevan y uno no gane a veces lo que quisiera o lo que podría o debería ganar. Pero la psicología es una carrera que en este momento hay campo para psicólogos y yo los invito a todos ustedes a participar de esta hermosa carrera que yo le llamo, yo la presento, la denomino o la conozco como una carrera fascinante, porque de verdad, a pesar de ser una carrera más o menos joven, los psicólogos, la psicología en el mundo no tiene tantos años como la arquitectura, la ingeniería, las artes, el derecho, por ejemplo, que se viene practicando desde la Grecia antigua. Esto ha hecho que al ser una carrera tan joven, cada día salgan más cosas muy interesantes. Con respecto al trabajo, ¿qué más les puedo decir? El psicólogo clínico, como les comentaba, se dedica a trabajar en hospitales, clínicas o pone su propio consultorio. El psicólogo organizacional trabaja para alguna organización o, como yo, pone su propia empresa. Fue así como yo conocí a la Asociación Sirviendo al Tocaima. Ellos un día me llamaron por teléfono para pedirme ayuda porque estaban teniendo problemas como organización. Y desde ahí, miren, han pasado muchos años y hemos seguido siendo amigos. Y cómo da el mundo de vueltas, que yo ahora trabajo para la asociación Sirviendo al Tocaima, que es un lugar en el que ayudo a mucha gente y me siento muy contento y muy feliz, ¿no? Nada te hace más orgulloso y te hace sentir mejor que poder trabajar y llevar aunque sea un pancito a tu casa, ¿no? Lo importante, queridos niños, señoritas, jóvenes, padres de familia, no es cuánto ganes. Miren, yo nunca busqué ganar la cantidad de plata que llegué a ganar. Nunca, se los juro. Nunca. Es más, me atrevería a decir que la mayoría de mi trabajo siempre lo he hecho gratis y lo he hecho con mucho amor. Y creo que la vida
Dios te va dando en retorno lo que tú has entregado, lo que has dado con tanto cariño, ¿no? Yo he ayudado a mucha gente muy pobre que no tenía cómo pagar, y mientras otras personas, otros profesionales decían, no, 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 a mí me pagas o no te atiendo, yo sí los atendía y lo hago, lo sigo haciendo actualmente con mucha felicidad y mucho cariño, porque me gusta compartir la información que tengo, me gusta ayudar a las personas. Eso es lo que debe sentir un psicólogo o alguien que quiere estudiar psicología, que se quiere dedicar a la psicología. Hoy en día los comerciales que vemos en televisión, todos son diseñados por artistas, pero siempre detrás de los artistas hay un psicólogo. Los autos modernos son diseñados por psicólogos. Aunque ustedes no lo crean, la Volvo, la Volkswagen, la Toyota, la Nissan, tienen en sus áreas de trabajo un psicólogo. Hoy en día, en el club internacional, por ejemplo, los tenistas tienen psicólogos. Antes no. En los países avanzados, cada equipo tiene 4 o 5 psicólogos que se dedican a trabajar con los jugadores. La selección peruana, por ejemplo, desde hace unos 10 años, ya cuenta con un staff de psicólogos que ayuda a manejar la mente de las personas. Porque de nada te sirve ser el mejor futbolista si cuando sales a la cancha sientes temor o sientes que puedes perder un penal. Cueva, por ejemplo, ¿no? Nuestro gran jugador Cuevita. Este jugador perdió penales y lo viene haciendo tanto en el Mundial como en la Copa América que acabamos de pasar. ¿Y cómo se sentirá? No sé si ustedes se han puesto a pensar, eso es lo que hace un psicólogo. Entonces el psicólogo de la selección va donde Cristian Cueva y habla con él y le ayuda a salir adelante, a poner más fuerza y a seguir practicando y a no tener miedo. Y lo vamos a volver a ver lanzando penales, y el día que vuelva a meter un gol de penal lo vamos a celebrar todos, porque es una lucha muy difícil, muy difícil. Eso hace el psicólogo deportivo. En el Perú, lamentablemente, la psicología deportiva no tiene todavía mucha fuerza. Sin embargo, yo creo que en 5 o 10 años más, los psicólogos deportivos van a ser muy solicitados, y es una carrera muy hermosa que yo he tenido, como les comento, el gusto de ponerla en práctica. He trabajado con la sub-17 del Club Melgar, acá en Arequipa. Lo trabajé desde mi consultora, pero esa fue el área deportiva, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar con grandes tenistas que han logrado incluso ya estar en Grand Slams fuera del país, que han sido arequipeños. Y el trabajo psicológico detrás de todo esto es muy hermoso. Así que, queridos jóvenes, señoritas, queridos amigos y padres de familia, yo los invito a querer motivarse a estudiar la psicología, porque es una carrera realmente apasionante y muy bella, que yo estoy seguro, si se dedican a ello, van a ser muy felices, porque es una de las carreras que más te permite servir a otros y ayudar a las personas. Eso es todo por mi parte. Quería dejar un tiempo razonable para sus preguntas. Si se me ha escapado algo, mediante las preguntas me van a hacer acordar y voy a poder compartir con ustedes esa información. Adelante. Si tienen alguna pregunta, prendan su micrófono o con toda confianza escríbanlo al chat. Ya lo tengo abierto, así que voy a leer las preguntas que vayan llegando y soy todo oídos para ustedes. Adelante. Sí, sí, señor Alfonso, y justamente iba a mencionar lo mismo, pero usted ya lo dijo. Excelente ponencia. Seguidamente, Gracias. como lo ha mencionado el señor Alfonso, vamos a proseguir con las preguntas. Si tienen problemas con el audio, lo pueden poner por el chat y yo lo voy a leer. Muchas Y me gracias, dio Danilo. tanta, o sea, su ponencia estuvo tan excelente, o sea, que me dio ganas de estudiar otros 5 años más o 6 la carrera de psicología. Entonces, porque es estupenda las experiencias que ha tenido, y sé que a todos nosotros nos va a ayudar, y especialmente a los futuros profesionales que vamos a tener en la asociación. Gracias, Danilo. Gracias por tus palabras. Encantado. A ver, ojalá hayan muchas preguntas, chicos. Es el momento. Por favor, háganoslas llegar, ya sea escribiéndolas por el chat o prendan su micrófono, y yo encantado absolveré las dudas que puedan tener.
Yo tengo una pregunta, señor Alfonso. ¿Cómo no, Danilo? Dime. ¿Qué actitudes o aptitudes debe tener una persona que quiere estudiar psicología? ¿O esas actitudes o aptitudes lo van desarrollando durante la carrera? Quisiera que Excelente. me... Esa es una linda pregunta, Danilo, te agradezco. Y miren, ven, yo había pensado en hablarles de el perfil que debe tener un estudiante de psicología y se me pasó. Gracias, Danilo, por tu pregunta. Para empezar, un psicólogo debe ser una persona que le guste escuchar a otros. A la señorita Milagros y yo sabemos de esto, nos pasamos la mayor parte del tiempo escuchándolos a los chicos de salir adelante o de acercándonos, o a los padres de familia que nos visitan, nos llaman. Lo primero que tienes que hacer es escuchar. Y escuchar no es escuchar como cuando hablas con tus patas, es escuchar enfocándote en la persona y concentrándote en cada palabra. Esa es, por ejemplo, una primera característica que debe tener todo psicólogo. Si a ti no te gusta escuchar a otros, no te gusta escuchar problemas, no estudies psicología, no te vas a frustrar mucho. En caso te guste la psicología clínica, ¿no? Pero en la psicología deportiva también tienes que escuchar a los deportistas, porque por lo general la motivación de cada uno de ellos o sus frustraciones te las tienen que sacar, las tienen que sacar de su cuerpo y la única manera de hacerlo es mediante la palabra. Entonces, el escuchar atentamente a una persona es muy importante. Otra característica vital que debe tener todo estudiante de psicología, por ejemplo, es la capacidad de sintetizar la información y captar lo más importante que te dice un posible paciente. Mientras el paciente te habla, te cuenta sus problemas, tú tienes que ir tomando nota, ¿no? En un cuaderno o en una agenda. Hoy en día muchos psicólogos utilizan la grabadora y graban toda la sesión, pero los que somos más viejos todavía nos hemos acostumbrado a tomar nota en un cuaderno de los puntos más importantes a tener en cuenta para atacar esos puntos que la persona está compartiendo contigo. Otra cosa que debe tener un psicólogo o un estudiante de psicología es ser capaz de guardar lo que se denomina el secreto profesional. Legalmente, según el Colegio de Psicólogos del Perú, cuando a ti, por ejemplo, Danilo viene y me dice, oye, Foncho, mira, mi enamorada, he terminado con mi enamorada. Yo no puedo ir al día siguiente y contarle a mi amiga, por ejemplo, a Mili, o contarle a la señorita Lidia, oye, te cuento, Danilo ha terminado con su enamorada. No puedo, pues. No puedo. Tengo que ser lo suficientemente maduro como para saber que esa información la tengo que guardar yo. Algo que me pasó al comienzo cuando me casé es que yo atendía a personas y mi esposa me preguntaba, porque por ahí de repente una amiga suya le había dicho, oye, quiero hablar con tu esposo, tengo problemas, y ella venía y me decía, cuéntame, cuéntame, ¿qué te contó fulana? ¿No? Y yo le decía, lo lamento, pero no te lo puedo contar. Oye, pero es mi amiga, es mi pata. Yo lo sé, le digo, pero no puedo contarte estas cosas porque son privadas, ¿no? Si yo le contara a mi esposa, miren que es la persona a la que le tengo más confianza, supuestamente, le contara las cosas que me cuentan mis pacientes y por ahí ella lo comentara, si un paciente lo escuchara podría demandarme y yo podría terminar incluso hasta en la cárcel, ¿no? Porque hay un secreto profesional. Otro aspecto importante a tener en cuenta para ser un buen psicólogo es que tienes que tener la capacidad de empatía. ¿Qué significa la empatía? De ponerte en los zapatos de la otra persona, tratar de entenderla realmente y no juzgarla o asumir las cosas desde tu visión. No, eso no se puede hacer. Estas son algunas de las cosas más importantes que diría. No quiero dejar de mencionar de nuevo la capacidad de leer. Chicos, ya muchos de ustedes me conocen. Yo soy una persona que me gusta leer constantemente. Amo leer, amo estar al día en todo lo que sea autores literarios, autores de mi carrera, autores de otras carreras. Incluso ahora estoy leyendo filosofía, he leído política, ¿no? He leído algo de, por ejemplo, electrónica, ¿no? Porque me gusta en mi casa también hacer cosas, de carpintería, o sea, una persona para cualquier carrera, ojo,
tiene que gustarle mucho leer, porque Mili no me va a dejar mentir. En la UNSA, por ejemplo, los profesores de la UNSA lo que hacen es decirte, ok, tenemos examen mañana, léanse este libro, es un libro así de grueso, ¿no? De tal capítulo a tal capítulo y listo. Y tú te lo tienes que leer en 2 días o en un día, ¿no? Es importante entender que en países como China o Japón, cada estudiante en la secundaria y sobre todo ya en la etapa universitaria lee al mes 3 libros en promedio. En el Perú no llegamos ni siquiera a 1. Yo, que me considero un lector voraz, solo leo 1 libro al mes. Todos los meses, nunca dejo de leer un libro, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa si tienes un libro de muchas páginas? Ah, sí, me tomo 2 meses a veces, no hay problema, pero no más de 2 meses, ¿no? ¿Y por qué? Porque además tu vida es corta y toda tu vida no te va a alcanzar para leer todos los libros maravillosos que hay, ¿no? Entonces, pónganlo en práctica, ¿no? Esa es otra característica muy importante de un estudiante de psicología. Debe gustarle la lectura y debe ser capaz de memorizar también. Ese es otro aspecto. Tiene que tener una buena memoria para los nombres, al menos en la etapa universitaria, de todo lo que uno va a estudiar, ¿no? Esas son algunas de las competencias o características que debe tener un psicólogo, Danilo. Y por qué no, lo que decía Danilo es muy interesante, ¿no? En muchos países, muchos profesionales estudian 2 carreras. En el Perú ya muchas personas que yo conozco están estudiando 2 carreras. Por ejemplo, un pedagogo, ¿no? Que ha estudiado para enseñar, para ser un profesor, que además es psicólogo. ¡Wow! Se van a pelear por tenerte en el colegio. Un abogado que además es psicólogo. Pucha, las grandes grupos de abogados, los grandes staffs de abogados van a buscarte a donde sea, ¿no? Un atleta que además es psicólogo y se dedica a la psicología deportiva, maravilloso. Por ejemplo, mi hijo es un gran tenista, un gran futbolista y ahora se ha metido al mundo de los gimnasios. Pucha, le va muy bien. Y además ha empezado a estudiar psicología. Yo lo veo a él en un futuro siendo un psicólogo deportivo y sé que le va a ir súper bien, ¿no? Entonces, no se queden cortos. Incluso he visto un diplomado hace poco de finanzas, psicología de las finanzas. Eso me pareció alucinante. Y solo como detalle, miren, yo tengo 47 años, ya he trabajado todo lo que he querido, he conocido todas las áreas de la psicología en el Perú y me ha ido muy bien. Sin embargo, ahora que estoy mal, estoy en muletas y no puedo salir, estoy terminando 2 diplomados en estos meses que tengo descanso médico. Ahora, muchos dirían, pero Foncho, ¿por qué? Si no tienes que estudiar, ya estudiaste todo, has sido catedrático universitario, ¿para qué te sigues matando en dar exámenes, leer, estudiar? ¿Por qué? Porque primero que nada te hace un mejor psicólogo. Todos los días salen cosas nuevas. Y además, en tu currículum va a hablar muy bien de que a pesar de que tienes tantos años, te sigues actualizando y eso te hace atractivo para cualquier organización. Así que eso ténganlo en cuenta también, chicos. Gracias por la pregunta, Danilo. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Me da mucha pena ver que en el chat no ha llegado ninguna pregunta todavía. Me gustaría, si alguien más quiere participar, aprovechar. Sí, señor Alfonso, y justamente me acaban de enviar una pregunta por el WhatsApp que tenemos. ¿Cómo no? Me acaban de mencionar sobre cómo fue cuando terminó su carrera, la oportunidad, su primera oportunidad de trabajo. Muy bien. Gracias a la persona que envió esa pregunta. En realidad, a veces uno tiene suerte y yo me considero que he sido una persona con mucha suerte. Los cristianos dirían que soy una persona bendecida por Dios y así lo considero también, por supuesto. Miren, yo durante mis 5 años de carrera universitaria nunca pensé
dedicarme a la psicología empresarial o psicología organizacional. Antes se le conocía como psicología industrial. Jamás lo pensé porque yo tenía en la cabeza que era ayudar a los ricos a hacerse más ricos a costa de los pobres, de los trabajadores. Y yo decía, jamás me voy a dedicar a eso. ¡Ah! Toda la vida yo pensé dedicarme a poner mi consultorio y a ser el mejor psicoanalista del mundo. Es más, viajé a Argentina a estudiar varios cursos de psicoanálisis porque me apasiona el psicoanálisis, por más, y acá la señorita Milagros debe estarse mordiendo la lengua, por más que la comunidad científica haya criticado tanto el psicoanálisis, que yo considero que muchas críticas son reales, pues para mí un psicoanalista es como un Jedi, ¿no? Como un Jedi de la Guerra de las Galaxias. Te da cierto poder para entender algunas cosas y poder ingresar a la mente de las personas. Es extraordinario. Yo terminé mi carrera y, como les repito, yo no me iba a dedicar a la psicología organizacional. Sin embargo, en el 5º año me obligaron a buscar prácticas en lo que yo quisiera. Así que me fui a las clínicas, me fui a los hospitales, había hecho mis prácticas preprofesionales en el Arco Herrera, en Lima. La experiencia más horrible que he tenido, fue horrible. No, el lado de la fuerza, no el lado oscuro, ojo. Pero sí, te da un poder muy interesante para entender a las personas. Esto de que hacían los Jedi, de mover la mano y decirle a la persona, vas a hacer tal cosa, es algo que en parte uno lo va desarrollando y de verdad que lo logras. Pero bueno, a lo que iba es, estaba terminando mi carrera, estaba en 5º año y no encontré ningún lugar donde hacer prácticas de psicología clínica. Entonces, mi papá me dice, oye, yo tengo un amigo del colegio que tiene su consultora y yo he escuchado que trabaja con psicólogos, ¿por qué no vas y le pides que te ayude? Ya le dije, ok. Fui a una empresa llamada ATP y su gerente, Carlos Tais, me recibió, era amigo de mi padre, así que me trató con mucho cariño y me dijo, oye, sí, yo trabajo con 15 psicólogos, si quieres ven a trabajar conmigo, te voy a pagar tanto, me pagaron incluso mis prácticas, pero yo, algo que me ha caracterizado siempre, chicos, y está mal que lo diga porque me alabo a mí mismo, pero quiero compartirlo con ustedes. Y se lo digo todo el tiempo a mis hijos, ¿no? Es, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Si vas a lavar un plato, lávalo bien. Si no, no lo hagas. Entonces, entré a hacer prácticas a un lugar que no quería, tenía una mala imagen de la psicología organizacional, y esta empresa se dedicaba exclusivamente a psicología organizacional. Así que me puse las pilas y empecé a leer mucho, me hice amigo de todos los psicólogos, y en cuestión de un par de meses yo ya era el psicólogo líder. Había agarrado el liderazgo a pesar de que era el más joven de todos. Es más, ganamos un concurso público para trabajar con registros públicos a nivel nacional. Y yo lideré todo el diseño, sin ser psicólogo organizacional, pero ya estaba aprendiendo. Diseñé todo el proceso que se planteó y se logró hacer a nivel nacional en registros públicos. Eso es algo que a mí me llena de orgullo, ¿no? Que algo que haya salido de tu mente y lo hayas puesto en papeles, que lo pongan en práctica a nivel nacional es wow. Eso hizo que me enamorara más de la psicología organizacional. Y como les contaba, era un practicante nada más, pero ya había pasado a ser un consultor junior y me mandaron a Arequipa. Por cuestiones del destino, yo nunca debí venir a Arequipa, pero hubo un problema con el consultor de Arequipa, que era una persona mucho mayor que yo, 30 años mayor, y me mandaron a mí para solucionar los problemas y lo hice tan bien, con tanto cariño, que me quedé un año completo duró el proyecto en Arequipa. Mi jefe, Carlos Tais, el gerente de ATP, ganó 3 millones de soles por ese trabajo y a mí me pagaban al mes 1.000 soles nada más. Pero era un montón de plata en el año 2000. Les hablo del año 2000. Año en que llegué a Arequipa y nunca más me regresé. Aquí conocí a quien ahora es mi esposa
y me quedé para siempre. Por motivos personales renuncié a ATP y me quedé aquí, y desde esa fecha nunca me ha faltado trabajo. ¿Por qué? Porque lo que he hecho lo he tenido que hacer y lo he hecho con mucho amor, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido que dormir en el piso con una vela en un 9º piso en los edificios de Nicolás de Piérola, ¿no? Porque no tenía, me quedé como loco, joven loco que era, ¿no? Mandé a todo el mundo al diablo y dije, no, me quedo acá en Arequipa y me voy a casar con esta chica. Y como no tenía dónde vivir, me prestaron un departamento vacío, ¿no? Yo no tenía plata para los muebles todavía, ¿no? Así que dormía en un colchón sobre el piso con una velita y ahí me dedicaba a leer a la luz de una vela en las noches. Todo el día, por supuesto, estaba buscando trabajo y cosas. Luego tuve que trabajar en un nido haciendo psicología educativa. Y los papás me adoraban, me querían. ¿Por qué? Porque les hablaba con cariño, con amor, como les estoy hablando a ustedes, con pasión. Hagan las cosas con mucho cariño y el mundo le va a abrir las puertas y van a lograr tener éxito. El éxito no es la cantidad de dinero que hagas, sino que tantas vidas ayudas. Y de verdad la vida se ha encargado de mí de devolverme todo el cariño que yo le he dado a tanta gente, ¿no? Así que también pasé por la psicología educativa. Luego entré a trabajar en otro colegio en Majes y viajaba todas las semanas hasta Majes, un clima muy caluroso, con chicos con muchas deficiencias a nivel de comodidades, y sin embargo también se hizo un trabajo muy lindo, hasta que regresé a Arequipa, me metí a trabajar en Manpower, una empresa transnacional muy importante. De Manpower me jalaron a un proyecto en Argentina, en donde viví todo un año también, trabajando en una mina de oro y plata. Esto de las minas, por ejemplo, yo nunca lo busqué. Jamás me hubiera imaginado trabajar dentro de una mina, ver cosas que nadie más ha visto, ¿no? Pero son las oportunidades que te da la vida. Un consejo que yo les doy a todos con mucho cariño es nunca digan que no a nada cuanto a lo laboral. A mí me decían, oye, Foncho, tú has, en Manpower me pasó eso, ¿pueden creerlo? Me llamaron un día y me dijeron, ¿tú has hecho un estudio de clima organizacional? Jamás había hecho clima organizacional porque no estudié en la universidad organizacional, ¿no? Menos estudié nada sobre clima empresarial. Pero yo ahora dije, claro, 20 veces he hecho clima. Ok, preséntame una propuesta para mañana. Chicos, yo me acuerdo que ese día me fui a mi casa y desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente no paré de leer todo lo que había en internet sobre clima organizacional. Y lo leí, lo estudié con tanto cariño que me considero una de las personas que más sabe sobre clima organizacional. Más lo sabe. Y presenté mi propuesta al día siguiente a las 8 en punto de la mañana, me moría de sueño, pero era ese cansancio que te hace sentir realmente valorado, ¿no? Y te hace sentir orgulloso porque lo que haces lo haces bien. Y ganamos con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, el CEMAC Arequipa, ganamos ese concurso también y cobramos como $3.000 y yo me quedé a trabajar en Manpower 4 años, ¿no? De ahí, como les cuento, me fui a Argentina un año por un proyecto con una consultora transnacional. Luego regresé, me ofrecieron quedarme a seguir trabajando allá. Les dije que no, porque yo extrañaba mucho a mis hijos, estaban muy pequeñitos. Y bueno, yo ya tenía carga familiar, entonces no me podía mandar a hacer lo que me diera la gana. Regresé y puse mi empresa después de Argentina y me fue súper bien, muy bien. La empresa Kaizen, que es prácticamente mi hijo, ¿no? Mi tercer hijo, me dio grandes satisfacciones. He conocido todo el Perú, gran parte del mundo, gracias a mi trabajo en esa consultora. Y he tenido la oportunidad además de trabajar e inspirar a muchos jóvenes que la gente de la asociación conoce, porque yo siempre iba con mis practicantes, ¿no? Chicos de las diferentes universidades me pedían prácticas y yo les enseñaba todo lo que es la psicología organizacional en mi consultora. Así que fue algo muy hermoso esa parte del trabajo y como les digo, si eres bueno en lo que haces y si lo haces con humildad, con amor,
nunca te va a faltar chamba, nunca. Así que mándense, chicos, tengan confianza. Son las 5 de la tarde. ¿Hay alguna pregunta más, alguna duda más? Por favor, háganme llegar todas las preguntas que tengan. Buenas tardes, señor Alfonso. Quería hacerle una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un profesional de psicología y un profesional de psiquiatría? Muy Y buena pregunta. en mi caso también he escuchado que algunos profesionales que han estudiado psicología hacen la transición a psiquiatría, creo, algo de 2 años creo que les dura. ¿Cómo es eso, sí, más o menos? Excelente, Inocencio, qué bonita pregunta. En efecto, mucha gente confunde al psicólogo con el psiquiatra. El psiquiatra, a diferencia del psicólogo, es un médico. Ambos somos personal de salud. Ojo, yo soy personal de salud y por eso a mí el Estado me vacunó hace un mes, a pesar de que todavía no vacunaban a la gente de mi edad. Es más, recién están vacunando a la gente de más de 40. La diferencia es que un psicólogo estudia psicología y un psiquiatra estudia medicina y luego se especializa en psiquiatría. La gran diferencia es que el psicólogo ayuda a las personas en el 100% de los casos con su voz, con su hablar. El psiquiatra está autorizado por el Estado, cosa que el psicólogo no, para hacer recetas para comprar en una farmacia. Entonces, ¿el psicólogo puede ayudar a una persona con depresión? Sí, ayuda, ¿no? Tengo el honor de trabajar al lado de una gran profesional que es la señorita Milagros. Ella actualmente está viendo un caso de depresión severa por un caso de una persona que su esposa lo abandonó, ¿no? Y él entró en una depresión muy fuerte, se quedó con 2 hijitos y venía a la SAC y lloraba y lloraba y lloraba. Hoy en día ha dado grandes pasos para salir adelante, ¿no? Mili está ayudando mucho a esta persona a superar el divorcio, la separación de la esposa, ¿no? Y lo está haciendo muy bien. ¿Era un caso de depresión? Sí, de hecho era un caso de depresión y Milik prácticamente la ha curado, sin utilizar ni una sola droga. En cambio, cuando hay una depresión mucho más fuerte, o si Mili no hubiera podido ayudar a esta persona con su depresión, Mili, lo correcto es decirle, mira, yo ya no puedo ayudarte más, pasa a donde un psiquiatra. Y el psiquiatra le hubiera dado pastillas, además de, en teoría, que los psiquiatras deberían también hacer psicoterapia. Lamentablemente, querido Inocencio, la mayoría de psiquiatras no hacen psicoterapia en Arequipa. Lo hacen muy poco. Lo que más hacen es mandar a hacer recetas y ganan un montón de plata porque las grandes compañías les pagan a ellos por recetar drogas. Y las drogas psiquiátricas son muy fuertes. Yo he tenido que pasar en algún momento de mi vida, por un tema personal, por un psiquiatra en Arequipa, y recuerdo que fueron 2 años y medio de haber estado absolutamente drogado. Yo 2 años y medio los tengo borrados completamente, no recuerdo nada. Cumpleaños de mis hijos, cumpleaños propio, trabajo, no me acuerdo. Una vez choqué, recuerdo saliendo a dictar clases, tuve un choque horrible con un carro estacionado y me di a la fuga porque era un Mercedes-Benz, pero así andaba de medio adormitado, ¿no? Entonces yo siempre he creído que más ayuda un psicólogo que un psiquiatra. Ahora, no quiere decir que los psiquiatras sean malos, para nada. Hay muchas enfermedades que los psicólogos no podemos hacer nada sin la farmacología, ¿no? Es más, hoy en día hay muchos cursos en las universidades de farmacología para que el psicólogo sepa cuándo tiene que acudir a un psiquiatra, cosa que yo en mis épocas no estaba en la currícula de mis estudios, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. ¿Un psicólogo puede estudiar algunos años más para ser psiquiatra? Sí, puede. No sé si son 2 años, no lo creo, pero debe ser de hecho mucho menos que una carrera de psiquiatría completa, ¿no? Así que sí, esa es la gran diferencia. Muchas gracias, Inocencio, por tu pregunta. Señor Alfonso, hay una pregunta en el chat que es de Yubitsa. Para poder complementar la carrera, ¿qué otra carrera sería beneficioso estudiar? Ya que en algunos casos se menciona trabajar de manera multidisciplinaria, pero no siempre hay esta oportunidad.
Qué bonita pregunta. Gracias, Yubitsa, Cecilia Cayo Cruz. En efecto, hoy en día las carreras te dan la oportunidad de estudiar 2 carreras. En mi época era casi imposible. ¿Por qué? Porque muchas de ellas las puedes hacer vía online, ¿no? Y eso te da mucha facilidad. Definitivamente es un sacrificio estudiar 2 carreras, pero se puede. En el caso, como Yubitsa lo he mencionado, un psicólogo puede ir con muchas áreas. El área pedagógica inicialmente, el área de, por ejemplo, un médico que sea psicólogo, no psiquiatra, o sea, que estudie psicología y medicina aparte. Es genial porque te da la oportunidad de entender la mente del enfermo. Y muchas veces no necesitas darle pastillas para curarlo, ¿no? Allí en la asociación tenemos muchos casos oncológicos, lamentablemente es una enfermedad muy dura, y nosotros ayudamos, pero un médico, oncólogo, por ejemplo, que fuera además psicólogo, wow, qué tal profesión, por Dios, ¿no? Sería extraordinario realmente. Entonces, como esos ejemplos hay muchos otros. También podría darse el tema de un abogado, como decía, que vea los casos judiciales, pero además se preocupe por el tema psicológico. Las 3 personas que son trabajadores sociales de la SAC, con las que tengo el honor de trabajar y a las que estimo mucho, que son la señora Brisa, la señora Silvia y Benji, ellos 3, estoy seguro, les hubiera servido mucho ser psicólogos y además trabajadores sociales. No tendrían que ir con Mili o conmigo a las visitas domiciliarias porque ellas sabrían manejar el tema psicológico también. En realidad, yo creo que va de la mano con muchas carreras. Como les decía, he visto hace poco psicología de las finanzas, es decir, tomar decisiones financieras desde el ámbito psicológico. El marketing o la publicidad con un psicólogo, wow, es increíble, ¿no? Y muchos etcétera. Sí, definitivamente cualquiera de esas carreras podría complementar muy bien. Un policía psicólogo, imagínense, ¿no? O sea, de verdad que la combinación da para mucho más. Muchas gracias, Yubitsa, por tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Creo, señor Foncho, que ya no hay preguntas. Así es. Creo que está entendido todo. Y, y como no hay preguntas, entonces vamos a dar por finalizada esta segunda ponencia, pero antes mencionarle, señor Alfonso, que estamos realmente agradecidos por su tiempo, por contarnos experiencias virtuosas, que nos va a servir en un futuro y especialmente a todos los ahijados. Seguidamente, Elizabeth ha presentado un certificado de reconocimiento. Este certificado se otorga al psicólogo Alfonso Díaz Clark por impartir sus conocimientos y experiencias académicas a la futura generación. Muchas gracias, señor Alfonso. Danilo, te agradezco a ti, a todo el equipo de Salir Adelante y a la Asociación Sirviendo Alto Caima por haber depositado en mí su confianza, como siempre. Ojalá les haya servido, lo he hecho con mucho cariño. Si hubieran más preguntas, Danilo, Lidia, la señorita Mili, tienen mi correo electrónico, mi WhatsApp, pueden escribirme con todo gusto, que yo estaré feliz de seguir compartiendo con ustedes mis conocimientos. De verdad que experiencias, anécdotas de la carrera de psicología hay muchísimas, pero he tenido que ajustar contarles ellas al tiempo para tampoco exagerar. Así que las gracias a ustedes, en especial a ti, Danilo, por haber dirigido tan brillantemente esta reunión. Te agradezco tu profesionalismo y cuenten conmigo para cualquier otra cosa. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos. Gracias, señor Alfonso. Sin nada más que decir, nos vemos el 11 de agosto con la tercera ponencia. Siempre estar atentos al grupo de WhatsApp y gracias por su participación a todos los ahijados.
Entonces, damos por finalizada la reunión.